Pero Donald Trump ya tenía esa visión de generar ese tipo de caos, porque la política y postura de Donald Trump es de operar en el caos. Unión del Barrio es una organización que nace del movimiento chicano de los años 60 y 70. De hecho, se establece en 1981 por veteranos del movimiento chicano que han reivindicado el concepto de los mexicanos estando en nuestro territorio, que es territorio robado por parte de los Estados Unidos, usurpado en su guerra de expansión de 1848. Y Unión del Barrio toma ese concepto, esa idea que nosotros los mexicanos estamos ocupados por una entidad colonial, una entidad imperialista y que nos ha robado nuestra tierra, nuestros recursos naturales y explota nuestra mano de obra como mexicanos y latinoamericanos en nuestra propia tierra, y que la frontera en sí es una frontera ilegal, una frontera impuesta por medio de la intervención, por medio de la guerra, por su nefasto concepto del destino manifiesto, que es el resultado de las mismas doctrinas del descubrimiento. Y pues por lo tanto, como el movimiento chicano que surgió durante los años 60 y 70 con una lucha claramente por la autodeterminación del pueblo mexicano, se establece una organización que reconoce la lucha de clase, que reconoce que esta lucha que estamos llevando a cabo es una lucha anticolonial en contra de las mismas políticas imperialistas coloniales, no solo de tanto de España, pero también de Estados Unidos. Y por lo tanto, siempre nuestra visión ha sido de organizar a nuestra comunidad mexicana en defensa de nuestros derechos e intereses de clase, pero también asegurar y avanzar una lucha por la autodeterminación del pueblo mexicano y latinoamericano también, por los números, grandes números, reconociendo que nosotros somos herederos de una lucha anticolonial de más de 500 años y que reivindicar nuestros derechos como pueblos originarios de vivir en nuestra propia tierra y luchar en contra de estas fronteras políticas que se impusieron por medio de la lucha eh, anticolonial, ¿no? Que se impusieron muchas veces esta frontera por medio de una política de Estados Unidos de expansión. Y desde ese entonces hasta ahora organizar a nuestras comunidades por diferentes sectores, sean trabajadores, pobladores, la juventud, el magisterio y mujeres, inclusive hemos organizado con los presos, porque en Estados Unidos ha habido tantos presos mexicanos que necesitamos la necesidad de organizar en todos los lugares donde nos encontramos. Como organización con 45 años ya de lucha por la autodeterminación del pueblo mexicano, pues hemos reconocido de que a través de los años la política capitalista neoliberal en su fase ya de más extrema, ¿no? En su fase así ya decadente, hemos visto de cómo utiliza nuestra mano de obra mexicana como mano de obra barata y desechable. Y hemos visto de que a través de los años, empezando con Reagan, estableciendo políticas que califica a ciertos trabajadores como trabajadores autorizados y otros trabajadores no autorizados, con una política de utilizar esto lo que se llama el I-9, una política para obtener un trabajo en Estados Unidos uno tiene que mostrar que es autorizado a trabajar en Estados Unidos con un número de seguro social o alguna forma verificar que uno es ciudadano. Y desde pues, aquel entonces se ha creado una serie de políticas migratorias con el fin de asegurar que la mano de obra mexicana y latinoamericana y todo lo migrante que viene está sometida a políticas represivas. Lo hemos visto durante la década de los 90 con Clinton y la implementación de la
de lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio Norteamérica, el TLC, con México, Estados Unidos y Canadá, que dice que los productos, las mercancías y el capital tienen derecho de fluir a través de fronteras. Sin embargo, al implementar esa política, dice que los trabajadores no, e implementan una militarización de la frontera desde los años 1994, ¿no? Y vemos el operativo Guardián, el operativo Salvaguarda y otros operativos que militarizan, es decir, construyen muros, despliegan agentes de la patrulla fronteriza para saturar lo que viene siendo la frontera México-Estados Unidos, y a través de aquel entonces un incremento de más de 800% de recursos destinados a seguir militarizando hasta el día de hoy. Y a través de más de 25 años, ¿no? Más de 20, ya 30 años de hecho, desde el 94, hemos visto cómo cada administración utiliza el tema de la seguridad nacional, especialmente después del 11 de septiembre, calificando la migración como un tema de seguridad nacional, como un tema de amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos, con el blanco de que los mexicanos seamos la amenaza más grande de Estados Unidos. Y todas las agencias migratorias están ahora bajo el Departamento de Seguridad Nacional Interna de los Estados Unidos. Y desde ahí, ¿no? Vemos que cada administración implementa políticas más represivas, la del despliegue conocida como Immigration and Customs Enforcement, una entidad netamente militarizada para identificar, detener, arrestar y deportar a toda persona que se encuentra en Estados Unidos sin documentos. Y cabe destacar de que desde el 94, cuando había 3 millones de personas sin documentos, ahora son más de 12 millones, es decir, que se cuatruplica el número de personas que se encuentran adentro de Estados Unidos en estatus irregular. Estamos hablando de que la política de sellar las fronteras, de desplegar y militarizar agentes de la patrulla fronteriza ha sido un fracaso contundente. No ha parado la migración porque los factores económicos de libre comercio, del saqueo tanto de México como otros países de Latinoamérica, saqueando sus recursos económicos, implementando políticas de austeridad, inclusive golpes de Estado a países que no están de acuerdo con la política de Estados Unidos y el neoliberalismo del capital. Pues hemos visto las consecuencias, sea el gobierno de Zelaya, por ejemplo, que estaba a punto de implementar reformas a reformas agrarias, y vemos que en cada instancia donde hay entidades que difieren del modelo neoliberal, existe golpes de Estado. El más reciente que se puede señalar, inclusive Evo Morales en el 2019, por ejemplo, los diferentes golpes que se han llevado a cabo, intentos inclusive en Venezuela contra tanto Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro. Y pues vemos, ¿no?, de que la política imperialista que busca asegurar recursos económicos, recursos naturales, siempre han estado atacados, y a la vez pues las grandes migraciones del sur al norte, producto tanto de las políticas económicas neoliberales, pero también las políticas imperiales de golpes de Estado, de intervenciones, inclusive las políticas económicas de sancionar, ¿no?, las llamadas bloqueos económicos, financieros y comerciales, como es el caso de Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Entonces, por lo tanto, vemos que la situación que vivimos hoy en día es producto de una gran trayectoria de Estados Unidos de criminalizar a la migración, de crear una situación donde el tema migratorio ahora es tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y que se ha generado todo tipo de industria
para identificar, detener y arrestar y deportar. Es decir, sistemas de monitoreo, sistemas muy sofisticados de vigilancia, inclusive vigilancia digital, y agentes, cantidad, miles de agentes. Es decir, la patrulla fronteriza tiene más de 21,000 agentes en sus filas. El ICE tiene otros 7,000 agentes en sus filas, y estamos hablando de una gran ejército de ocupación que hoy es desplegada a barrios, a comunidades, para perfilar a trabajadores, detenerlos y generar todo tipo de industria con el fin de deportar a muchos migrantes. Ya sé que me extendí. El anuncio que hace Donald Trump en su primera gestión, ¿no? Señalando a todos los mexicanos y calumniándonos como criminales, etcétera, ¿no? Eso ya viene generando una postura de nacionalismo blanco en su administración la primera vez, ¿no? O sea, su primera gestión. Ya en estos últimos años con Biden, con una práctica de básicamente abrir el asilo a personas, hemos visto mucha migración de todas partes del mundo para entrar. Y en esta siguiente fase, ya que entra Donald Trump de nuevo, tiene ahora sí ya con un nacionalismo muy, muy marcado, nacionalismo gringo, ¿no? Un nacionalismo blanco, con la idea de hacerle la guerra pues a todos los migrantes y echarle la culpa de la situación económica interna de los Estados Unidos, que ya pues ha estado sufriendo una crisis sistemática y estructural, ¿no? Y con esa manera, con su nacionalismo blanco, pues recluta ahora sí personajes bastante nefastas que vienen con esa ideología de supremacismo blanco. Uno de ellos es Stephen Miller, que es la persona encargada de básicamente la política migratoria en Estados Unidos. Ese es uno de los personajes que han estado ahí en la Casa Blanca por muchos años. Es el único de la administración del Trump 1.0 que viene y se instala de nuevo en el régimen de Trump 2.0. Ahora, este choque que vimos, ¿no? En donde hay así, eh, eh, ahora sí, enfrentamientos con las agencias migratorias, era producto de la violencia que generó las mismas dependencias de migración, es decir, las mismas agencias que entran a barrios, perfilan a trabajadores, entran a lugares de trabajo, fábricas textiles en Los Ángeles, a los vendedores ambulantes en las calles, a los Home Depots, los trabajadores jornaleros, inclusive los campos, ¿no? Donde la gente está trabajando el campo, levantando las cosechas, y pues se generaliza ahora sí toda una campaña de terror, una campaña de hostilidad, básicamente ocupar militarmente los barrios con agencias migratorias, personas encapuchadas, que se puede calificar pues como sicarios, ¿no? Gente que va en contra buscando a personas que tienen un cierto perfil, es decir, la clase trabajadora, personas que son de tez morena, que pues se ve que están trabajando, ¿no? en diferentes sectores de la economía, y pues se da de que llegan a una campaña de una semana de intensa persecución. Y en ese trabajo, pues Unión del Barrio hace esa tarea de señalarlos, de verlos, de documentar su presencia, de informar a nuestros vecinos, amigos, conocidos, de que hay presencia de migración, que tomen precauciones. Y pues resulta de que las agencias migratorias provocaron estos enfrentamientos, tiraron gas pimienta, ahora sí granadas de explosión de sonido,
y generaron ahora sí un caos, un enfrentamiento con la población, y la población no tuvo ninguna otra opción pero defender a sus familias, y le regresaron ahí los diferentes gases lacrimógenos que habían tirado, y se generó, pero era muy aislado, no era generalizado. O sea, es decir que esta situación de lo que se quiere promover en las noticias como grandes enfrentamientos, realmente estaba aislado a dos casos muy particulares, muy marcados, el día 6 y 7 de junio. Pero Donald Trump ya tenía esa visión de generar ese tipo de caos, porque la política y postura de Donald Trump es de operar en el caos, de generar desinformación, de crear un ambiente así de hostilidad, y por lo tanto para Donald Trump utilizó las respuestas genuinas del pueblo, de estar tan enfadados de tantos ataques, para ahora sí declarar y movilizar la Guardia Nacional. Y eso es interesante porque no pidió al gobernador de California de que se haga, o sea, en Estados Unidos la Guardia Nacional está reservada bajo las gobernaturas, y nunca se le pidió al gobernador del estado de California que haga una intervención para ahora sí atender a los diferentes enfrentamientos de violencia que provocó la patrulla fronteriza, sino que militariza, toma el control, lo federaliza de inmediato, y luego despliega un pelotón de los Marines, ¿no? De la Marina norteamericana. Creo que es diferente, distinto en México, no estoy muy seguro, pero un pelotón del ejército norteamericano para patrullar las calles, y eso nunca se ha dado. Y por lo tanto vemos, ¿no?, que la intención ya se había definido de antemano. No era una cuestión de que había disturbio civil, sino que la misma patrulla fronteriza, agentes de migración, generaron la violencia, provocaron una respuesta, y vieron de que con eso se agarraron para desplegar ahora el ejército norteamericano, porque ellos saben de que ellos quieren provocar una guerra, un ambiente de guerra, un ambiente de temor, para ahora sí paralizar a la clase trabajadora, eh, y que viva con miedo esa clase trabajadora, porque ahora resulta de que Donald Trump dice que ciertos sectores de las industrias han sido muy afectadas y que van a hacer varios cambios, entre ellos que ya no van a ser redadas en los campos agrícolas, que ya los hoteles no los van a priorizar para deportar a la mano de obra trabajadora de esas industrias, el sector restaurante y ciertos sectores de servicio, y eso para mantener una mano de obra ahora sí atemorizada, fácilmente explotada, y de esa manera gozar, ¿no?, de la superexplotación de nuestros hermanos y hermanas migrantes aquí en Estados Unidos. Y las familias, ¿no? Porque pues aquí hay varios estatus migratorios, hay muchos son ciudadanos, muchos son residentes, otros son indocumentados, pero fue una movilización masiva que realmente le dio un frente claro de oposición a estas redadas. Y lo que sí hemos visto es de que pues las comunidades empiezan a organizar vigilancia comunitaria, es decir, que salen cuando ven que llegó migración, pues salen con sus cámaras pues para observar, para denunciar, inclusive para protestar la presencia de la migra. Y ahora de repente cambia las tácticas de la migra, no necesariamente ir a un lugar y hacer una redada de 3, 4 horas, sino que ahora son operativos así de 5 minutos, de llegar,
de hostigar, atrapar y ahora secuestrar a trabajadores en sus lugares de trabajo, pero operativos que demoran no más de unos 10 minutos. 10 minutos ya es mucho. O sea, son operativos así relámpagos, pero son como 10 agentes que van en búsqueda de unos 3, 4 trabajadores. Entonces es como así, si se figura personas encapuchadas con armas largas, llegando a un sitio de un lavacarros, por ejemplo, o un Home Depot, agarrando y atrapando a las personas, inclusive los vendedores ambulantes de comida, donde la carne todavía se está asando, pero no hay trabajadores, o sea, todos fueron detenidos. Y tenemos que calificar como lo que es, son secuestros de trabajadores, porque no vienen con ni una orden de que esta persona cometió algún delito, sino que son ataques generalizados que han inculcado un temor en contra de la comunidad migrante. Pero sin embargo también ha generado de que hay una respuesta por parte de las organizaciones comunitarias que van a seguir vigilando sus cuadras, que van a seguir vigilando los lugares de trabajo, que van a seguir inclusive monitoreando las afueras de las escuelas. Y eso también ha generado mucha dignidad adentro de la comunidad migrante de que, sabes que ahorita tenemos que organizarnos, unir nuestras fuerzas porque estos ataques son intolerantes, no lo podemos permitir que continúen haciendo esta campaña de terror, porque es lo que es una campaña de terror, de tratar de aterrorizar a nuestras comunidades, porque salir y ver agentes federales encapuchados con armas largas, violando toda la constitución, todo tipo de debido proceso, todo tipo de detenciones arbitrarias que va en contra de las mismas leyes de de los principios de este país de hacer detenciones de ese índole, pues es claro para nosotros de que la comunidad sí está resistiendo, se está organizando y está respondiendo al momento histórico en que nos tocó vivir. Bueno, interesante porque a la misma vez que hace esa mención de que va a reevaluar ciertos sectores de la economía, todos los sectores de sus compinches que financiaron sus campañas, ¿no? Eh, Sin embargo, también dice de que va a ir en contra de su oposición política, es decir, todas las ciudades que están gobernados por el Partido Demócrata van a ser blancos de este tipo de redadas para, sí, correcto, y es el que más ha tenido así un choque político, ¿no? Inclusive en cambio de palabras, inclusive se ha amenazado de que va a arrestar al gobernador del estado de California. Trump ha dicho que va a arrestar a la alcaldesa de Los Ángeles, o sea, a ese nivel de retórica que se traduce no solo en retórica, pero también por ejemplo, en la conferencia de prensa que se realizó la semana pasada con la encargada del Departamento de Seguridad Nacional, Naomi, uh, Naomi, se me olvida su apellido, pero que arrestó o detuvieron, sacaron al senador del estado de California, un senador del estado de California, representante del estado en el Congreso, lo sacaron a fuerzas porque se atrevió a preguntarle algunas preguntas acerca de las tácticas que han utilizado, socavando todo el debido proceso. O sea, se ha tornado, pues sí, un choque violento. Estamos viendo de que este choque violento tiene su característica muy fascistoide, no solo en contra de los trabajadores migrantes, pero ahora también a su oposición política. Y eso pues nos indica, ¿no?, de que estamos en una situación bastante grave en Estados Unidos, donde la política es básicamente politiquería y que la respuesta es una respuesta muy violenta en contra de cualquier oposición a este régimen.
Sí, la situación es de que el enfoque donde las protestas estaban llegando era el edificio federal, donde llevaban todos los presos detenidos, todas las personas que habían sido secuestrados de sus trabajos, de las calles, los llevaban a este centro de procesamiento migratorio, es el edificio federal. Entonces lo que se anunció fue de que a una milla alrededor de ese edificio federal se iba a implementar ahora sí una toque de queda, ¿no? Que a partir de cierta hora no se permitía tener presencia en esa área. Y ahí es donde se mira un anillo militarizado y no sé, y las personas que habían llegado para protestar, pues fueron desalojados con gases, con bombas de sonido, todo tipo de fuerza, tanto policíaca, también de la Guardia Nacional y también del Ejército. Pero es un área muy reducido, es decir, no más de una milla alrededor de este edificio, no es por toda la ciudad, correcto, pero sí se ha habido caravanas de ejército, por ejemplo, circular por barrios de la clase trabajadora, sí se ha habido una eh, presencia o una presencia exagerada de policías locales, de policía de caminos del estado de California, no con el propósito de parar las redadas necesariamente, sino que nomás para disque mantener el orden, ¿no? Y estamos hablando de un orden obviamente sumamente injusto y por eso se expresa la comunidad como se expresa, se denuncia, ¿no? La presencia de esta eh, presencia de la policía. Sí, efectivamente, Ira, lo que está pasando ahorita en el Congreso es de que se está aprobando el presupuesto para el próximo año fiscal y adentro de ese presupuesto pues han visto recortes a la salud, a la vivienda, a lo que viene siendo a la educación, por ejemplo. Entonces, todos estos recortes también tienen implicaciones para la población en general. Es decir, es una guerra frontal de la clase, ahora sí, eh, super explotadora, ¿no? O sea, los multimillonarios que tienen todo, eh, tienen su candidato ideal, ya ni candidato, sino presidente ideal en la Casa Blanca, para hacer recortes a, a todo lo que viene siendo lo que ha creado las luchas por la justicia social en tema de salud, vivienda, en tema de todo lo que viene siendo los servicios sociales. Y esta básicamente es una política de austeridad en contra de las necesidades más elementales, mientras que hacen un ataque frontal en contra de los trabajadores migrantes. Para la gran mayoría de la población, pues se va a ver afectada con estos recortes. Lo que está reservado para los mexicanos y latinoamericanos es la violencia, es este tipo de ataque, ahora sí frontal, ¿no? Pero para otros va a ser que no van a tener los beneficios de salud que tenían antes, no van a tener acceso a ciertos medicamentos, por ejemplo, no van a tener, va a haber menos oportunidades para tener ayuda para el alquiler, van a tener menos, inclusive el presupuesto de la educación ha sido atacada y pues también los maestros, ¿no? Todos los maestros que hacen esa profesión pues se ven ahora también visto muy afectados y por lo tanto hay un repudio generalizado en contra de la política, ahora sí podemos decir una dictadura del gran capital en contra de la población y de esta manera pues todos este 14 de junio se vivió que personas salieron a las calles para denunciar y decir pues eso no es un proceso ni democrático, o sea es una monarquía por decirlo así, ¿no? De que se está haciendo decisiones unilaterales, implementando y cambiando lo que viene siendo todos los servicios sociales han visto
se han visto recortados, una política de austeridad que está afectando a una gran porción de la población, los más necesitados, por ejemplo, y por lo tanto, pues sí, se hace ese repudio, mientras que invierten en guerra, mientras que invierten en estas redadas migratorias, mientras que invierten en una persecución generalizada, se está recortando las necesidades de la población. Y eso es lo que fue esas protestas. Eso se trató. Sí, mira, afortunadamente sí ha habido mucho apoyo de esos sectores sindicalizados. Anteriormente, estamos hablando de unos años atrás, el tema migratorio no era algo que estaban tomando mucho en cuenta ciertos sectores de los sindicatos, sino que hoy en día, ya con mirando el ataque generalizado, inclusive los beneficios que están por ser recortados con estas políticas de austeridad, pues sí, ya se ve que la clase trabajadora, la clase obrera, los sindicatos, tener mayor apertura a este movimiento social que se ha generado producto de las redadas, ¿no? Es decir, los que han estado al frente siempre han sido los trabajadores y las comunidades migrantes mexicanas, latinoamericanas, porque muchos vienen con por lo menos alguna influencia de luchas en sus países, ¿no? En nuestros países. Y por ejemplo, el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, ha sido los trabajadores migrantes quienes han impulsado ese reconocimiento, esa lucha de clase, esa historia de la clase trabajadora internacional. Y ahora, es que ya que estamos en junio, pues se ve, ¿no? De que estos movimientos sindicales aquí en Estados Unidos, pues también levantan esa bandera, pues porque también se van a ver muy afectados por las políticas de austeridad. Y hay esta coyuntura de unificación, por decirlo así, de ciertas demandas. Y esas demandas pues están ahorita, en este momento, se están platicando y discutiendo, pero una cuestión de que para nosotros es sumamente importante el carácter anticolonial de nuestra lucha. Siempre ha sido marginada en estos espacios, sin embargo, hoy en día se está se tiene una resonancia muy importante, significativo, porque ese derecho histórico de reivindicar nuestro derecho como pueblos originarios, como mexicanos, como latinoamericanos, como inclusive pueblos nativos, ¿no? Estamos hablando de poblaciones que inclusive tienen población aquí en Estados Unidos y también al cruzar la frontera. Eso también es importante porque da un carácter anticolonial a esta lucha que estamos ahora sí empapados, y pues eso también nos ayuda, ¿no? Pero sí, estos movimientos sociales es una coyuntura muy importante, significativo, y que vamos a seguir pues trabajando pues para que esta lucha llegue ahora sí a, a quitar este personaje tan nefasto que ha llegado al poder, y crear pues ojalá alternativas a los dos partidos, tanto demócrata como republicano, porque son la misma cabeza de la misma bestia, porque son los mismos, con esos mismos intereses, pero que hoy en día se encuentran en un choque inclusive entre ellos mismos. Lo que sigue en nuestra lucha es de que estamos comprometidos en seguir organizando nuestra clase trabajadora. Hoy en día sí hay mayor apertura a ver, ¿no? Alternativas, porque lo que hemos tenido, tanto republicanos y demócratas, no nos ha solucionado nuestros problemas a diario, pero por lo tanto, y por esa razón, y con este enfrentamiento, esta guerra que nos presenta Donald Trump, y esta guerra en contra de migrantes, importante para nosotros seguir organizando en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas. Hay mayor apertura a seguir organizándonos y fortaleciendo nuestra capacidad de crear concientización de la lucha de clase por nuestra autodeterminación y la lucha anticolonial, de organizar y tomar acciones necesarias
para prevenir la detención, es decir, informar a nuestros amigos, nuestros vecinos, o sea, una oportunidad importante, grande de organización. Y por lo tanto, con eso, llevar a cabo pues esa lucha histórica de la clase obrera trabajadora, que los trabajadores lleguen al poder. ¿Cómo se va a ver? Eso depende de la tarea que emprendemos de este momento en adelante.